El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Jesús llamó a los 12 y los envió de 2 en 2, dándoles poder sobre los espíritus impuros, y les ordenó que no llevaran para el camino más que un bastón, ni pan, ni provisiones, ni dinero, que fueran calzados con sandalias y que no tuvieran 2 túnicas. Les dijo: permanezcan en la casa donde les den alojamiento hasta el momento de partir. Si no los reciben en un lugar y la gente no los escucha, al salir de allí, sacudan hasta el polvo de sus pies en testimonio contra ellos. Entonces fueron a predicar, exhortando a la conversión. Expulsaron a muchos demonios y sanaron a numerosos enfermos, ungiéndolos con óleo. Palabra del Señor. Espíritu de santidad, ven Espíritu de luz, ven Espíritu de fuego, ven a ven Espíritu de santidad, ven Espíritu de luz, ven Espíritu de fuego, ven, abrázanos. Tomen asiento. Mis queridos hermanos, el domingo que estamos ya comenzando a celebrar, el 15º del tiempo ordinario, es un llamado a la misión. Y esto es bastante significativo porque el Papa Francisco nos está invitando a todos los católicos a retomar el espíritu de Aparecida, que fue este gran encuentro de los obispos latinoamericanos y del Caribe el año 2007 en esta ciudad de Aparecida, cerca de San Paulo, en Brasil, donde llegaron a esta gran conclusión, que Dios quiere que los católicos de hoy sean discípulos misioneros. Discípulos misioneros. Y el Papa Francisco agrega: en salida, discípulos misioneros que se ponen a camino para vivir esta misión. O sea, que no lo dejemos en la teoría, sino que vayamos a lo concreto, a la práctica. Y entonces es muy bonito que la liturgia de hoy nos habla de 2 tipos de misión. Misión para el laico, misión para el consagrado, sacerdote, obispo principalmente. También diácono, claro. En la primera lectura vemos que el profeta Amós es un laico, un señor que era agricultor, que cultivaba higos, y un día Dios le dijo: anda a profetizar a mi pueblo. Y entonces él fue al santuario de Betel, donde había un rey de Israel de la parte del norte, y entonces él empezó a hablar en nombre de Dios. Y llegó el sacerdote de aquel santuario, Amasías, y le dice: córrete, tú eres un laico nomás, yo soy un sacerdote que trabajo junto con el rey, yo tengo la parte religiosa a cargo y el rey es el que manda aquí. Y él me nombró a mí, no te nombró a ti. Entonces este señor llamado Amós le dice: pero a mí me escogió Dios. Dios me dijo: anda a profetizar a mi pueblo. Así es que Amós fue un gran profeta. Y no era como este sacerdote de ese templo que predicaba a lo mejor lo que al rey le gustaba escuchar, sino que Amós hablaba, como se dice en buen chileno, al hueso, en nombre de Dios, aunque no caía bien. Pero el profeta verdadero no es el que busca lucrar con su mensaje, ni caerle bien a la gente, ni tener buen rating, sino aquel que se preocupa de ser un buen parlante de Dios. Profeta significa hablar en nombre de Dios en este caso. Entonces, quiere decir que la Biblia dice que también los laicos, todos los bautizados laicos, están llamados a ser profetas
misioneros. Para eso hay que ser primero un buen discípulo, para no hablar en nombre propio, sino que realmente en nombre de Jesús. Bueno, y la misión principal es cuando Jesús llama a sus 12 apóstoles y los envía de 2 en 2, porque la misión perfecta es la misión de la Iglesia. Ese es el significado del 2, vayan de 2 en 2, como comunidad. No vayan como francotiradores, forma solitaria, sino que vayan en nombre de la Iglesia, entonces juntos, de 2 en 2. Esto nos recuerda que la principal misión la tienen los padres de familia, los esposos. Ahí está la primera misión cristiana, porque la célula de la Iglesia es esta iglesia doméstica que llamamos familia. Entonces, cuando Dios bendice a los esposos, les dice que formen su familia, que engendren hijos, pero también les pide que los eduquen de acuerdo a la ley de Dios. Es decir, que los generen o los engendren espiritualmente. No solamente sean padres biológicos, sino también padres espirituales, mostrándoles el camino del Señor a sus hijos. Los primeros misioneros, los primeros catequistas deben ser los padres, porque un papá y una mamá por instinto desean la supervivencia de sus hijos, que sus hijos estén bien, que estén contentos. Entonces un buen papá, una buena mamá se va a preocupar no solo de la supervivencia biológica, temporal, material, sino sobre todo del estado de su alma. ¿Será que mi hijo se está preparando, se está formando para llegar adecuadamente a la otra vida, que es la que importa, la que dura para siempre, la vida eterna? Entonces, un papá y una mamá se preocupan de mostrar el camino de Jesús a sus hijos, de evangelizarlos, de convertirlos. Y no hay que tener miedo de esto, hermanos, porque muchas veces está diciendo, mire, los católicos trataban de convertir a los pueblos nativos, como si convertir fuera algo malo. Y es algo muy bueno, convertirse a Jesucristo, convertirse al reino de Dios. Es lo mejor que nos puede pasar, porque el ser humano sin Jesús no es nada. Solamente vamos a construir castillos de naipe, castillos de arena, que se van a deshacer a la primera tempestad. Entonces Jesús llama a sus apóstoles y les dice, vayan y conviertan a los pueblos. ¿Y qué significa convertir? Ayudar a las personas a cambiar su mentalidad, a orientarse en otro sentido, a darle otro sentido, otra dirección a la vida. Convertirse, en el fondo, significa ya no idolatrar más el ego, el yo, sino adorar a Dios sobre todas las cosas. Convertirse significa dejar el pecado capital. Son 7 pecados capitales, pero hay uno que es cabeza de todos los otros pecados. Ustedes saben muy bien cuál es, ¿no es cierto? Tenemos varios pecados, hay 7 pecados capitales, ¿no? Soberbia, rabia, odio, lujuria, pereza, vanidad, envidia. Pero entre todos esos pecados hay uno que es la cabeza de todo, que es de donde surge todos los demás pecados. El origen y fuente del pecado es la soberbia, la soberbia. Ese fue el principal pecado que cometió Lucifer cuando quiso sobreponerse a Dios, ser igual o superior a Dios. Y por eso se transforma en el padre de la mentira, porque ¿cómo una criatura va a ser más que el creador? Pero bueno, el demonio se miente a sí mismo y se autojustifica de hacer lo que hace porque se cree Dios. Entonces, eso es la soberbia, poner el yo por encima de todo. No es que esté malo amarse a sí mismo, incluso es un mandamiento. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Tienes que amarte a ti mismo para amar a tu prójimo, y viceversa. Si no amas al prójimo, no te amas a ti mismo. Pero un amor excesivo a sí mismo se convierte en soberbia. Incluso uno, cuando es soberbio, puede llegar a odiar a Dios, como le pasa al demonio y a todas las almas condenadas que están en el infierno. Odian a Dios, por eso no pueden ir al cielo,
porque se llenaron de esa soberbia que los condujo a los demás pecados. Y el mundo hoy está lleno de soberbia. Todo es soberbia, culto o idolatría al ego, al yo humano, como si nosotros fuéramos lo máximo, olvidándonos que Dios es el soberano. Él es el que pone las leyes. Nosotros debemos ser humildes y reconocer que el camino está trazado ya. Dios nos llama y hay un camino, hay una verdad, que es Cristo Jesús. No hay otro camino. Es muy lindo desde que cuando Jesús dice: yo soy el camino y la vida, porque la vida es un camino y nuestro camino es vivir la vida, pero ojalá que sea en la verdad. La verdad es Jesús, Cristo Jesús. Por eso entonces el llamado del misionero es ir al mundo y decir: hay una verdad. No es que tú o yo tengamos nuestra propia verdad, no. Existe una verdad que nos salva y no hay otra. Y esa verdad es Jesucristo. Rendirnos al Señor, entregarle nuestro corazón, dejar nuestro orgullo y nuestro egoísmo para seguirlo a Él. Ese es el llamado del misionero, entonces, mostrar esta belleza del llamado de Cristo, que es para todos, porque Cristo vino a morir en la cruz para limpiar el alma de todos los seres humanos, el pecado de todos nosotros. Solo que uno debe querer ser perdonado, uno debe querer pedir perdón, uno debe aceptar, ¿no es cierto?, con libertad este llamado de Jesús. Entonces es grande, hermanos, el llamado que tienen todos los misioneros y todos estamos llamados a esa gran tarea. Por último, en esta vocación hay que confiar siempre en Dios por sobre todas las cosas. Por eso el Señor les pide que no lleven 2 túnicas, que no lleven dinero, que lleven solamente un par de sandalias, ni pan ni provisiones. ¿Por qué? Porque el misionero pone su confianza solamente en el Señor y sabe que le va a ir bien. No en las estructuras humanas, ¿no es cierto?, ponemos nuestra confianza. Entonces, ya conversábamos el otro día sobre ese tema. ¿Cómo lo hago yo para ser misionero? Primero tengo que tener un colegio, tengo que tener un título, tengo que tener un hospital. No. Ser misionero es ahí donde Dios te puso, mostrar esa alegría de ser cristiano, ese gozo de ser ya convertido a la fe. El demonio también tiene sus misioneros y también quiere convertir a todos a su camino de maldad que conduce al infierno. El otro día salió un video que lo sacaron luego porque era demasiado fuerte, y había un grupo de jóvenes del lobby gay, homosexual, que decían claramente a los papás en un canto: nosotros vamos a convertir a tus hijos, los vamos a convertir en homosexuales igual que nosotros, para que ellos sean felices como nosotros. Y aunque tú hagas todo lo que quieras, todo lo que puedas, no lo lograrás. Nosotros vamos a convertir, vamos allá a tomar a tus hijos y los vamos a convertir en iguales a nosotros. Vamos a convertir a tus hijos. Ellos están seguros de que ese camino es muy bueno, pero ese es el camino de Satanás. ¿Ya? Yo no estoy diciendo que toda persona que tiene una tendencia homosexual por eso esté condenada, no. Pero cuando yo digo el camino correcto es ese, el lobby gay, bueno, eso sí que es una mentira. Ese es el evangelio de Satanás, es un antidecálogo, ¿no? Y eso conduce directamente al infierno. Entonces vemos que esta gente, hoy el mundo, está viviendo de manera post-cristiana, como decía el Papa Benedicto XVI, es decir, contra el evangelio y contra el mandamiento de Dios. Y los que están de acuerdo con todos estos lobbies, ideología de género, cultura de la muerte, a favor del aborto, eutanasia, etcétera, destruir la familia como de lugar, son grandes misioneros, lo saben hacer muy bien. Y la mayoría está sometiéndose, doblándose ante esta ideología terrible, que es el dominio de Satanás en el mundo. Entonces, hoy ser misionero es difícil, es muy difícil, porque es ir contra la corriente, es navegar en una tempestad difícil. Pero sin embargo, es un desafío maravilloso,
porque es trabajar para Jesús. Y Jesús es el que en definitiva tendrá la victoria. Él ya venció. Él es el victorioso porque venció ya el pecado, venció al demonio, venció a la muerte. No más que tenemos que tener paciencia de sufrir la persecución como Cristo la sufrió. Por último, quiero contarles que muchas personas que aceptan seguir a Jesús, dejar la masa, dejar el mundo, dejar este antievangelio de Satanás que estamos viendo en el mundo moderno, cuando se convierten pasan por una gran prueba, un tiempo de oscuridad, un tiempo de purgación, es como un purgatorio. Me ha tocado últimamente esto, pienso que es un signo de Dios, por eso lo predico, porque a alguien le puede suceder también, que esté escuchando esto, que cuando yo cierro las puertas a Satanás, al mundo, a mis pasiones desordenadas, y me decido a convertirme de veras, a seguir a Jesús, a abrazar la causa del Evangelio, es muy común que sobreviene una sequía espiritual, un tiempo de oscuridad. Como que, esto me lo han dicho muchas veces, he perdido el sentido de pertenencia, no sé a dónde pertenezco, no me siento bien aquí, ni acá, ni con mi familia, ni con mi trabajo, ni con lo que hago, no sé cómo encajar ahora en el mundo, ¿qué hago? Entonces, eso hay que resistirlo, hay que padecerlo, pero seguir confiando en Jesús, porque estamos en el camino correcto. Y al principio el camino se ve muy oscuro, porque estábamos como hipnotizados por las luces del mundo, por las luces del diablo, de las ideologías mundanas. Entonces, cuando nos damos cuenta que eso no, y renunciamos, en un primer momento vemos todo oscuro, y el camino se hace arduo, difícil, y nos vemos a veces como que estamos solos incluso en esto. Pero nunca estamos solos. Jesús siempre está a nuestro lado. Y cada paso que vamos dando en la dirección correcta, es decir, el camino que la Iglesia de Cristo nos muestra, nos va acercando más a la luz. Cristo es la luz. Y esa luz cada vez va penetrando más a nuestra alma y vamos encontrando nuestro real sentido de pertenencia. Nosotros pertenecemos al Sagrado Corazón de Jesús. Pertenecemos al Señor, porque Él por sus llagas ha comprado la vida de cada uno de nosotros, porque nuestros nombres están escritos en el libro de la vida, somos propiedad de Jesús. Él nos compró a un alto precio, el precio de su sangre. ¿Quiero pertenecer a Jesús? Bueno, entonces tengo que aceptar que este camino, que es vida verdadera, al principio es un poquito oscuro, un poquito duro, es purgativo, es purificativo, pero cada vez se torna más gozoso, más feliz, más luminoso, porque Cristo va empezando a penetrar todas las entrañas de mi alma, de mi cuerpo, de mi ser, y entonces todo ya va cobrando un nuevo sentido. Hay que perseverar. Para que seamos cristianos tenemos que ser otros Cristos, y así irradiar desde dentro esa luz, esa verdad, ese amor que Jesús nos quiere regalar, que es la propia vida de Jesús en nosotros. Es la única manera de ser misionero. Yo no puedo pretender leerme esto de memoria y hablar sin estarlo ya asimilándolo en mi propio corazón. Pidamos entonces hoy día a nuestra Madre, la Virgen, que nos vaya formando, que nos vaya gestando como verdaderos discípulos misioneros, porque el verdadero cristiano es aquel que es misionero. No se puede ser católico y ser indiferente al sufrimiento de tanta gente que vive en la ignorancia, que vive en la oscuridad porque no conoce a Cristo. Así sea. Amén.